Radio Empresaria. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar. Encadenar 2019, las rondas de negocios más exitosas de la región. Inscribite en encadenar.com.ar o llamando al 5258-0226 de lunes a viernes de 9 a 13 horas o envíanos tu correo a info@focaba.org. Encadenar. Organiza la Cámara de Empresarios Bonaerenses para el fortalecimiento de la cadena de valor Focaba. Vamos a saludar a quien está del otro lado de la línea, la señora María Fernanda Vallejos, economista y actual diputada nacional por Unidad Ciudadana, que fue electa en el año 2007. Vamos a estar charlando un rato con ella. María Fernanda, buen día, ¿cómo le va? Esteban Díaz Romero es mi nombre, la estoy saludando de Desayuno Pyme. ¿Cómo anda? Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias antes que nada por permitir el contacto telefónico, María Fernanda. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, queríamos escuchar un poco a alguien que sabe mucho más que uno con este tema de la economía que en la República Argentina me da la sensación, y mi bolsillo también dice lo mismo, señora, que cada vez estamos peor, ¿no? Así es, tu bolsillo dice lo mismo y creo, sin temor a equivocarme, que el de todos los argentinos y las argentinas, independientemente del sector social al que pertenezca cada uno, independientemente del sector productivo en el que se desempeñe, la verdad es que las políticas que se han venido aplicando en los últimos casi 4 años, 3 años y medio, han golpeado fuertemente y han deteriorado la calidad de vida de absolutamente todos, ¿no? Por supuesto, con los más vulnerables a la cabeza del enorme daño social que se ha provocado, pero realmente un daño y un deterioro que es muy generalizado. Ayer, por ejemplo, veíamos los datos que informó el INDEC respecto de la valorización de las canastas, tanto la canasta básica como la canasta de indigencia, como la canasta de pobreza, ambas dos, y continuando la tendencia que venimos observando desde hace tiempo, por encima de la inflación, de la tasa general, con los alimentos pesando cada vez más en el gasto de las familias, porque se han debido recortar, por supuesto, todos los otros consumos, los que pueden seguir consumiendo, los que aún conservan su fuente de trabajo, porque también ha avanzado duramente la desocupación, la precarización y la informalidad en la Argentina de los últimos años, y bueno, el enorme deterioro en el poder de compra, en los ingresos reales de los argentinos, termina siendo a la postre también un golpe muy, pero muy duro para el conjunto de los que producen en nuestro país, ¿no? Totalmente. Estamos, en comunicación con una radio empresaria, los pymes, que son dentro de los sectores productivos los más golpeados, también lo saben muy bien, porque la realidad es que estas políticas económicas han destruido la demanda doméstica, que es nuestro mercado interno, el principal destino de la mayor parte de la producción nacional, de todas esas empresas, que no solamente han tenido que lidiar con la destrucción de la demanda, sino con la apertura importadora, con la destrucción de la estructura de costos, ¿no? Claro. Porque la política de tarifazos y las tasas siderales que hoy estamos sufriendo en la Argentina como política del Banco Central impactan muchísimo en los costos, y la verdad es que hacen imposible para una empresa nacional, más allá de la eficiencia que haya ganado, más allá de las enormes inversiones que habían producido durante los años previos al gobierno de Mauricio Macri, poder competir en igualdad de condiciones con cualquier otra empresa de cualquier otro país, que cuenta indudablemente con condiciones infinitamente más favorables, con la producción protegida por sus estados nacionales, algo que el gobierno de Mauricio Macri ha abandonado completamente en la Argentina. Y el colorario de todo esto es el mayor avance de la desocupación, la mayor destrucción de los empleos y de una rueda que todo el tiempo va girando para atrás, alimentando
este círculo vicioso donde la economía se achica cada día más. Transitamos el tercero de 4 años de gobierno de Mauricio Macri en recesión, lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional, que viene sistemáticamente aprobando y convalidando las políticas de Macri, que la economía argentina va a volver a caer este año y va a seguir cayendo de seguir con este rumbo durante los años siguientes, y bueno, que todo va para atrás, mientras tanto nos han endeudado de una manera absolutamente irresponsable, una deuda impagable, que no lo decimos solamente los economistas argentinos, sino que se reconoce en todo el resto del mundo y que lo han reconocido los acreedores, que bueno, al cerrarle las puertas de los mercados de deuda a la Argentina a principios del año pasado, cristalizado los niveles escandalosos de riesgo país que hoy ostenta nuestro país, dan cuenta en definitiva de una situación de default encubierto, porque Macri se quedó sin recursos para afrontar los compromisos tanto del año 2018 como de este 2019, y apenas pudo seguir funcionando de mala manera la economía con el pulmotor del préstamo histórico que el Fondo Monetario le ha hecho al gobierno de Cambiemos por casi 60.000 millones de dólares, que pesan como una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los argentinos, que vamos a tener que resolver a partir del 10 de diciembre este problema y todo el resto de los trágicos problemas en materia económica y social que nos deja este gobierno. Bien, como usted lo decía, diputada, somos una radio creada por y para las pymes. Usted sabe que estamos aquí, compartimos el edificio con la gente de FOCABA, que es la Cámara de Empresarios bonaerense para el fortalecimiento de la cadena de valor, y escuchamos todos los días el lamento, por decirlo de alguna forma, de los pequeños y medianos empresarios que ya no saben lo que hacer, porque me parece que es el cóctel perfecto, ¿no? Porque no hay ventas. He aprendido algo en estos casi 3 años o un poco más que estoy aquí en este programa. Sabía lo que era el mundo pyme, pero no conocía el entramado de la pequeña y mediana empresa, lo que le costó al actual titular de la pequeña y mediana empresa, una empresa que fue creada por el abuelo o por el padre, y tal vez él es el que tenga que cerrar esa empresa. Usted imagínese lo que es el dolor, con sus colaboradores que no saben qué es lo que va a pasar el día de mañana con respecto a su puesto de trabajo, porque ahora no solamente un trabajador tiene que estar pensando en si va a cobrar su salario, sino que no sabe si el día de mañana va a tener ese trabajo. Absolutamente, el fantasma de la desocupación, el temor a perder el empleo para quienes todavía conservan su trabajo, por supuesto, es uno de los principales motivos de angustia que hoy se observan en la Argentina, que lo detectan los sondeos de opinión y de lo que también dan cuenta incluso los psicólogos y asociaciones de psicólogos como elemento clínico de lo que observan en sus consultorios y como un drama generalizado que afecta a los argentinos, porque precisamente lo que se impone en este modelo económico es la enorme incertidumbre, esa incertidumbre que recae sobre los trabajadores y que también, como vos decías, recae sobre muchísimos empresarios que llamativamente, entre comillas, han sobrevivido, como vos señalabas, muchísimas crisis de las que recurrentemente hemos sufrido en nuestro país como consecuencia de otros gobiernos que han aplicado políticas semejantes a las de Mauricio Macri y siempre con los mismos y pésimos resultados, y que no están pudiendo sobrevivir a los 4 años de Mauricio Macri. Ayer justamente estaba reunida con un grupo de empresarios pymes, unos de ellos del sector textil, una empresa con altísimos niveles de desarrollo, de innovación, de inversión productiva, que habían hecho en los años anteriores, una empresa con 70 años de historia en la Argentina, 50 años con su actual dueño, y que están realmente, como se dice en la calle, cortando clavos para ver cómo sobreviven quincena a quincena sin posibilidad de financiarse, de financiar siquiera capital de trabajo, sin ninguna certeza respecto de cómo van a poder afrontar en el día a día los costos que son insoportables, el costo de la energía, y bueno, frente a un mercado que se deteriora y que no le garantiza la posibilidad de colocar los productos que se generan en la empresa, ¿no? La situación realmente es muy, pero muy dramática, angustiante y preocupante, y creo que
en el marco de este contexto tan difícil que nos toca vivir a los argentinos, el único elemento positivo que se puede señalar y que gracias a Dios no alimenta las expectativas de los argentinos y la posibilidad de seguir mirando con esperanza al futuro, tiene que ver con la posibilidad de un cambio de gobierno a partir de ese 10 de diciembre y la reversión de esas políticas que tanto daño han provocado y provocan en contra de todos aquellos y aquellas que trabajan y que producen en nuestro país. Incluso más allá de las pymes, por supuesto, que han sido las primeras y principales golpeadas, la situación de muchas empresas de gran envergadura de la Argentina, empresas históricas, lo que en algún momento denominábamos los campeones nacionales, a quienes también les está yendo realmente muy mal, muchas de ellas asfixiadas por el desmanejo financiero de la política económica del gobierno de Macri, muchas de ellas que han sido empujadas por el gobierno y engañadas, sin lugar a dudas, a tomar deudas en dólares, sobre lo cual luego el gobierno impuso una devaluación brutal y terminó, destruyendo los balances de esas empresas y colocándolas en una situación de difícil sostenibilidad, incluso también sectores vinculados a la producción agropecuaria, que era un sector que se presumía que podía llegar a ser de alguna manera beneficiado o al menos no perjudicado por las políticas de este gobierno antes de que asumiese, que también la están pasando muy pero muy mal como consecuencia de las políticas que se vienen instrumentando. Es decir que, en definitiva, no se salva a nadie en la Argentina y creo, sin lugar a dudas, que hoy el horizonte de esperanza está colocado en el 10 de diciembre y en la posibilidad de llevar adelante entre todos los argentinos y las argentinas, de la mano de un nuevo gobierno, una política diferente y un día radical rumbo de la política económica que dé vuelta a 180 grados el escenario actual que hoy estamos padeciendo. ¿Cuál es, según su visión, qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno para reactivar la economía? Estamos convencidos, claro, es muy difícil la pregunta, pero estamos convencidos. Son tantas cosas. Sí, tantas cosas, ¿no? Porque bien usted lo decía, ¿no? Un cambio radical, es decir, 180 grados hay que dar vuelta a todo. Pero ¿cuáles serían los principales puntos, señora? Mira, yo creo que hay dos grandes planos a través de los cuales tenemos que pensar el paquete de políticas económicas que va a venir a instrumentar el próximo gobierno. Uno tiene que ver con lo que podemos denominar las emergencias y tiene que ver con la atención urgente e impostergable de los problemas más acuciantes. Eso tiene que ver con el acceso a los alimentos, a los medicamentos, a los servicios públicos, es decir, a todo lo que está en la base, en definitiva, de los derechos humanos y más básicos de todas las personas que tienen que estar garantizados en la Argentina. Y esto, si bien tiene por supuesto una dimensión ética, si queremos, y de justicia social desde una perspectiva política, también tiene una dimensión de estricta racionalidad económica y de reordenamiento macroeconómico de la economía, porque volver a colocar las tarifas, por ejemplo, en niveles razonables y accesibles para las familias y para las empresas, implica también recuperar o recomponer en parte los ingresos reales de los argentinos y también la estructura de competitividad de nuestras empresas. Lo mismo sucede con el precio de los alimentos hoy inaccesibles o de los medicamentos. En estos días se conoció un informe de las Naciones Unidas para la Alimentación, de la FAO, donde se reconoce que se han incorporado 6 millones de argentinos en los años entre el 2016 y el 2018, años de gobierno de Macri, 6 millones de argentinos y argentinas que tienen dificultades en materia de alimentación, pueden garantizar la seguridad alimentaria y esto totalizan 14 millones de argentinos entre inseguridad grave o inseguridad moderada en materia alimentaria, una situación que es francamente inaceptable en un país que es esencialmente productor de alimentos, ¿no? Eso me parece que merece ser resaltado.
que en un país que produce alimentos, sus habitantes estén sufriendo hambre es inaceptable, que en un país productor de gas, sus habitantes estén sufriendo frío, es inaceptable, y es doblemente inaceptable cuando uno observa, por ejemplo, los datos que salieron publicados en el día de ayer, o antes de ayer, balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, donde se han fugado a lo largo del gobierno de Mauricio Macri más de 72.000 millones de dólares. Ayer, por ejemplo, estimábamos, durante el mes de junio, se fugaron entre la fuga de residentes y la fuga de los extranjeros, la reversión de los flujos especulativos, cuyo ingreso había alentado el gobierno, a razón de 145 millones de dólares diarios, con lo cual las cuentas son muy escandalosas, porque apenas con 3 días de fuga del mes de junio al tipo de cambio vigente, se estaría pudiendo, de acuerdo a la valorización que han hecho algunas fuentes, algunas notas que tuvieron mucho rebote en los medios, por ejemplo en el diario La Nación, donde valorizaban el costo de un programa de cobertura total y gratuita de medicamentos para todos los adultos mayores en la Argentina, y con 3 días de fuga de junio, todos los adultos mayores, todos los jubilados y las jubiladas de nuestro país podrían tener la cobertura anual gratuita para todos los medicamentos que necesitan y que hoy no pueden acceder. Bueno, estas son las cosas que hay que revertir inmediatamente en la Argentina, terminar con la timba financiera, ordenar los precios relativos y ordenar en definitiva la vida de los argentinos y de las argentinas. En paralelo, por supuesto, hay un frente financiero muy pero muy duro y muy complejo que tiene que ver con el sobreendeudamiento externo que ha impulsado el gobierno de Mauricio Macri, agravado por esta vuelta del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. La verdad, un flagelo, creo que muchos argentinos, argentinas pensábamos que no íbamos a tener que volver a vivir después de haber quitado de encima durante el gobierno de Néstor Kirchner, y bueno, sin embargo, nuevamente el organismo multilateral está respirándonos en la nuca a los argentinos. Esto también es un problema muy importante que deja Mauricio Macri, y que con muchísima firmeza y audacia el próximo gobierno va a tener que enfrentar y resolver para garantizar las posibilidades de crecimiento de nuestra economía, por supuesto rechazando de plano las políticas, las condicionalidades de política económica que el organismo querría imponer sobre nuestro país y con las que ya se ha comprometido el gobierno de Mauricio Macri a implementar en el caso de una potencial reelección, ¿no? Por ejemplo, en materia de reforma laboral, de reforma previsional y por supuesto de profundización en general del ajuste que ya se viene llevando adelante en materia de inversión pública, de inversión social, de recortes, fuertes recortes reales en materia de asistencia social, de salarios y bueno, en general de todas las inversiones y los mal llamados gastos del Estado. Y después, bueno, hay todo un plano de la política que tiene que ver con el mediano y el largo alcance, que debe también comenzarse a trabajar en paralelo cuando suma el nuevo gobierno, que tiene que ver con poner definitivamente en pie a la Argentina, con retomar el sendero de desarrollo que se abandonó a finales del año 2015, que tiene que ver con volver a colocar a la industria, a la agroindustria, a todos los sectores que producen en la Argentina en el centro de la dinámica económica, para que suceda lo contrario de lo que viene sucediendo en estos años, para que se vuelva a generar riqueza en la Argentina, para que se agrande la torta, lo cual implicaría al mismo tiempo mejorar las condiciones de sustentabilidad de la deuda, por ejemplo, porque cuando la torta se agranda, por supuesto, hay más recursos para distribuir y paralelamente con eso hay que mejorar las condiciones de la distribución de esa riqueza que se genera, porque lo que ha venido pasando desde fines del 2015 hasta aquí es una tremenda regresividad en la distribución de los ingresos, donde los pobres y la clase media es cada día más pobre y unos pocos beneficiados por estas políticas se apropian cada vez de una mayor proporción del excedente económico, lo cual atenta además contra las propias condiciones de crecimiento porque ralentiza la posibilidad de expansión de la economía. Así que
como dice alguien que sabe mucho más que yo, todo tiene que ver con todo. Exacto. En la economía, y hay que hacer un trabajo realmente muy importante en materia de política económica, que es la tarea que le va a tocar al próximo gobierno. Pero yo creo que lo bueno aquí es que la Argentina tiene las condiciones para hacerlo, ¿no? Tiene las condiciones materiales, tiene las condiciones humanas, y para bien o para mal hemos sufrido muchísimas crisis a lo largo de nuestra historia. Esa es la parte mala, y la parte buena es que siempre hemos logrado levantar cabeza y volver a ponernos de pie sobre las cenizas en las que nos deja siempre el neoliberalismo cuando se hace cargo de los gobiernos de nuestro país, y esta no va a ser una excepción. Lo vamos a volver a hacer entre todos los argentinos y las argentinas. Vamos a volver a poner de la Argentina, vamos a recuperar la producción y el trabajo en nuestro país, que es lo más importante, para devolverles a todos los argentinos lo que todos y todas nos merecemos, que es la posibilidad de llevar una vida digna, de poder planificar un horizonte de felicidad con nuestra familia, con nuestros afectos, y vivir tranquilos y no tener que estar sumidos en la angustia de si vamos a conservar el trabajo, de si el dinero de nuestros salarios nos va a alcanzar para llegar a fin de mes, de si vamos a poder darle un gusto a nuestros hijos, o si vamos a poder mantener abiertas las persianas de nuestras fábricas. Totalmente. La escuchaba atentamente cuando decía que también pensamos, que no hay que quedarse, hay que seguir haciendo cosas a pesar del difícil contexto económico, ¿no? Y aquí desde Focava se llevan adelante unas rondas de negocios denominadas Encadenar. Le explico rápidamente lo que es Encadenar. Son rondas de negocios para pequeñas y medianas empresas que reúnen, gracias a Dios, a centenares de empresas, y que organiza, por supuesto, la Cámara de Empresarios Bonaerense Focava. Y usted sabe que se vería con muy buen ojo por parte de los pequeños y medianos empresarios que si el Congreso de la Nación tenga presente esto y se pueda declarar esta cruzada, realmente que las hacen los pequeños y medianos empresarios, a veces también con el apoyo, por supuesto, de las comunas, caso Quilmes, caso Berazategui, caso Florencio Varela, caso cuando estuvimos en La Plata, y hay también proyectos para llevar negocios en ronda a varias provincias de la República Argentina. De hecho, se está trabajando mucho para llevarla a la provincia de Mendoza dentro de muy poco tiempo, con mucho esfuerzo, componiendo el granito y apoyo por parte de muchos pequeños y medianos empresarios, a los cuales siempre le agradecemos esto. Y le decía que se vería con muy buen ojo por parte del sector pequeño y mediano empresario que el Congreso de la Nación declare de interés nacional a esta cruzada que se lleva adelante ya hace mucho tiempo, en silencio, pero con paso firme. Bueno, pero por supuesto, cómo no, la producción del programa tiene mi número telefónico, están en plena libertad de pasárselo a los empresarios, a las empresarias que coordinan o que organizan esta tarea, y para que nos podamos poner en contacto y trabajar en ese sentido que vos planteaste. Por supuesto, con muchísimo gusto estamos a disposición, y por supuesto como diputada y también el resto de los diputados y las diputadas de nuestro bloque, a disposición en definitiva de la ciudadanía, de nuestros pequeños y medianos empresarios y empresarias, que son los que generan la mayor parte del empleo en nuestro país y la riqueza que necesitamos hacer crecer en la Argentina. Diputada, le agradecemos enormemente el tiempo y la gentileza que ha tenido en permitir este contacto telefónico con Radio Empresaria. Le enviamos un saludo, y si no dispone lo contrario, seguramente la vamos a estar convocando nuevamente. Muchas gracias por su tiempo. Con muchísimo gusto. Un abrazo grande, y espero que los empresarios se comuniquen entonces. Ya se van a estar comunicando con usted. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Hasta luego. Estábamos en contacto telefónico con la diputada nacional Fernanda Vallejos, economista ella, por cierto, con muy claros los conceptos, por supuesto, de la diputada. 11:04 la hora, querido Robert. Fundación Pro Buenos Aires, desde 1998, pensando en las pymes con un objetivo en común: mediar entre la producción y el Estado para mejorar los procesos productivos. Fundación Pro Buenos Aires. 5258-0226, info@probuenosaires.org. Radio Empresaria.
La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar.